el final es hoy. Sí, Hemos hablado un poco del pasado. ya. Has decidido salir de Freshly. La gente flipó Con bastante. matices, ¿eh? Que la gente dice en plan, esto ya se ha Explícalo ido y si se quieres. puede ir a las Maldivas, Yo lo que ¿no? te he preguntado es, ¿te has jubilado? Y me has No, dicho, no. no. Esto se puede interpretar como, ni eres millonaria, ¿No? tienes que seguir trabajando Sí. y has decidido salir del proyecto que has nacido, con el que has nacido tú y has crecido tú. Sí. ¿Puedes explicar un poco por qué? Sobre todo es por priorizarme a mí. O sea, Vale, yo creo que este es el titular. vale. Para el Eh, editor. No, pero para contártelo a ti, para contarlo. Porque Eso. mucha gente, entonces, porque siempre empiezo, hace 2 años, no sé qué, ahora que muchos de vosotros me preguntáis o personas con las que voy quedando me van diciendo, ¿por qué? Y digo, bueno, pues te cuento toda la historia, pero lo hago resumido. Em, He estado todos los años de Freshly desconectada de mi cuerpo y de mi mente. O sea, Vale. la adrenalina, la dopamina que te genera todo esto, la serotonina, o sea, todas las hormonas de la felicidad, las mejores y las peores, también he tenido picos de cortisol, o sea, bueno, muchísimos, o sea, el cortisol me ha consumido en realidad por dentro y esto ha generado que tuviese un desequilibrio interno de cuerpo y mente muy grande. Esto lo empecé a notar hace cosa de 3 años, más o menos, ¿Qué es pero notar? ¿Puedes dar algún síntoma por si sí, alguien que nos ya. escuche dice, bueno, yo estoy ahí? Desgaste mental, falta de energía, muy, muy cansada, ya no sentía como, no sé, tenía muchos altos y bajos, es decir, de repente todo era maravilloso, de repente estaba en la miseria, o sea, esto seguramente también era al principio, pero la motivación y las ganas, o sea, al final Ya, cubrían esta parte y la energía y que te recuperabas mucho más fácil. Pero yo creo que mi vaso de agua se fue bajando. cada vez bajando y había un momento que no había reservas, o sea, ya no había nada más que mi Claro. cuerpo era en plan, vale, estás consumiéndote a ti misma, ¿no? Y entonces cuando hice esto, yo no soy nada de médicos, pero empecé a decir, ostras, yo creo que me pasa algo. Claro. Y digo, quizás es algo puntual y ya está. Desajuste hormonal, claro, las chicas en nada notamos que pues desde si no te viene la regla o cosas así, es en plan, vale, Algo pasa. algo pasa en mi cuerpo que no funciona lo óptimo que tendría que funcionar, Claro. ¿vale? Vas y te haces una analítica y ves que, bueno, yo desde mi perspectiva de perfeccionismo máximo, todos los parámetros con asterisco. Y yo, ¿cómo puede ser? Tengo 32 años o 31 en ese momento, da igual. Como bien hacía deporte, porque en ese momento sí que hacía bastante, porque era mi vía de eliminar el estrés de mi cuerpo. Duermo lo que puedo. O sea, como ciertas cosas que decía, tampoco lo hago tan mal. Claro. ¿Cómo es que me sale esto, no? Y los médicos me decían, bueno, pues intenta reducir el café, ir más tranquila, descansar los fines de semana, no sé qué. Y yo, vale, te voy a contar, ¿vale? ¿Qué significa esto La para mí? vocecilla de gracias, ansiedad. Sí. A mí ese tipo de cosas no me gustan nada. Entonces empecé todo el proceso psicológico de decir, venga, desapego, porque al final yo para mí, o sea, era imposible no desapegarme de Freshly un Claro. fin de semana o estar preocupada o descansar por las noches, lo que sea. Y bueno, todo esto fue evolucionando y me dijeron, va para largo. Y yo, vale, bueno, pues ya veremos. Al cabo de un año veía que eso pues tampoco no había mejorado mucho y Claro. yo intentaba hacerlo todo lo mejor posible, pero no había forma. Entonces allí yo creo que hice el clic de decir, vale, la posición de CMO es la que estoy llevando desde hace mucho tiempo, estoy muy metida en ello, incluso llega al punto de que estoy impactando negativamente al proyecto y al equipo porque Claro. veía que por mucho que yo me esforzara, intentara y tal, me generaba mucho desgaste y esto al final se veía repercutido en la gente que me rodeaba y no quería, o sea, no quería llegar a un punto muy extremo de quemarme y enviarlo todo a tomar por un sitio, ¿no? Claro. Y allí fue cuando decidí abrir la posición de CMO y digo, bueno, pues ya haré de coceo con Miquel, que más o menos en realidad hemos sido coceo siempre, pero él siempre ha tenido el título de CEO y yo el de CMO porque me he metido más en la parte de marketing, ¿no? Y cuando entró la persona que cubría esta posición,
pensé, vale, pues ahora voy a estar Voy a- más me jubilo, ahora me tranquila, jubilo. voy a estar más tranquila, me meto en la parte de distribución, empiezo a crear el equipo, yo aprendo porque también aprendí con ellos desde cero y tal. Pero nada, o sea, veía que igualmente yo seguía allí a Claro. full A gas. lo mejor 2 días estás más tranquila, sí, pero luego te vuelves a meter. pero da igual, porque al final, si pasan cosas, aunque no sea dentro de tu área, tú estás igual de preocupado, Claro. ese día no duermes, te levantas 3 veces teniendo insomnio, lo que sea, de en plan de mierda, he tenido esa pesadilla porque tal cosa te preocupa, etcétera. O sea, estar en el día a día para mí ya me pesaba muchísimo y no tenía, o sea, no había recuperado suficiente energía como para poder meterle ganas. Claro. Y me notaba como apática, o sea, no sentía la misma motivación que el inicio. Y dije, wow, esto no me lo puedo permitir porque no, o sea, si no estás disfrutando, no tienes que, no es tu momento de estar aquí, ¿no? Entonces ya dije, vale, ahora que he delegado esta parte, no te metas en otra y toma un respiro. Entonces esto fue a mitades del año pasado, ya lo decidimos así, bueno, o sea, tomé yo la decisión. En realidad cuando la tomé y lo hice como efectivo, es decir, que ya se lo comuniqué a Miquel, que fue de los primeros que se lo trasladé. ¿Cómo se lo toma un socio con el que has estado toda la vida O laboral? sea, él me veía y él conocía Todo. todo lo que me estaba pasando. Claro. Entonces no era algo que le viniese de nuevo, por supuesto. Sí que es verdad que impacta, porque al final es una cosa de decir, te noto que no estás bien, pero otra cosa es... Y tampoco sé cómo te puedo ayudar, posiblemente. correcto, correcto. Eh, bueno, pues es más emocional. Claro. Es el impacto emocional de decir, no estarás aquí. Claro. Y por el tema más operativo, racional, sin problema, porque es que el Funcionaba equipo, solo, claro. jolín, o sea, la transición me ha sido súper fácil. O sea, el equipo, bueno, pues claro, todos llorando. Yo recuerdo cuando lo conté, pues ya te he dicho antes que era llorona, pues madre mía, creo que Todo el no día. había llorado tanto en tan poco tiempo. Pero, o sea, conmigo misma, que era lo que realmente tenía que conectarme y sentirlo, me quedé tan tranquila. O sea, Claro. de verdad te lo digo, de que hacía mucho tiempo que creo que no era tan coherente conmigo misma por el hecho de la sensación de tranquilidad, de decir, me he quitado un peso de encima y cuando ya lo empecé a contar me iba quitando. O sea, me sentía cada vez más ligera. ¿Tú crees que has llegado al punto en el que estabas a gusto contigo porque ya habías hecho suficiente? Puede ser, puede ser, Y es que es una reflexión que he tenido con mucha gente. puede ser. Y me refiero a que es suficiente cuando lo habéis petado. Que hay mucha gente que hace lo suficiente y más de lo suficiente Bueno, y no le va bien. ya, sí. Entonces, también hay que saber parar en ese momento. Sí, Y sí, en este sí. podcast lo hemos hablado muchas veces. Pero me parece muy curioso ese punto de decir, vale, ahora estoy en paz. Ese día entiendo que dormiste bien. Va mucho. Claro. Y desde entonces sí que es verdad que no, tampoco no diría que ha sido fácil. O sea, he tenido días de decir, wow. O ¿Qué sea, hago ahora? sí. Claro. O sea, yo recuerdo diciembre que dije, en plan, bueno, estoy por aquí, voy paseando. Digo, me parece como si viniese a calentar la silla. Porque tampoco me quería meter en algo súper deep para luego salir y dejarlo a medias. Estaba Claro. ayudando a otros equipos, iba haciendo ciertas cosas, de decir, bueno, voy haciendo esto, voy preparando también. O sea, para mí también me sirvió para preparar el día 1, ¿no? De decir, vale, ¿qué pasa el primer día que ya no voy a Fraisley? Más allá de los primeros días te lo puedes tomar con unas vacaciones, pero Claro. luego vas a necesitar ese día a día como tan intenso. Entonces, bajé horas, bajé intensidad, me desconecté de ciertas reuniones y el 31, que fue el último día, porque claro, dijimos, venga, cerramos año, que para mí estas cosas me ayudan mucho el meter un Ingeniería. día. Sí, soy muy, a veces digo que soy un poco alemana con la parte de planning, organización y tal. Nada, lo único que hice fue ir a comer con Miquel, de decir, venga, cerramos etapa, vamos a comer juntos y ya está. Y es Claro. o sea, que fue muy gradual. Esto me sirvió muchísimo a mí para ir tomándomelo con calma y ir bajando revoluciones. Y el año lo he empezado, que te diría, es que me he mantenido súper activa, que esto también era para mí, el sentirme activa es importante,
no quería como quedarme sentada en el sofá mirando una serie tras otra, que esto puntualmente y los fines de semana me encanta y tan a gusto, pero Que sería el que no fin de quería. semana normal de Sí, cualquier persona sí, del mundo. pero, o Pero sea, nos un engañamos ratito diciendo, vale, vale, pero pero claro. si no, luego ya estoy con el portátil, con el móvil o leyendo, haciendo cualquier cosa. Pero sí que yo qué sé, pues desde mantenerme activa puede ser, he retomado el inglés, que era asignatura pendiente de hace un montón. Natación, el deporte también forma parte de mi día a día y continúa siendo súper importante. Me estoy conectando con muchísima gente, continúo siendo como un poco o portavoz de Freshly o también trasladando ahora pues estos aprendizajes, Claro. pues hoy contigo, Yo quiero o saber sea, qué no pasó sé. el día que lo pusiste en LinkedIn, en tu Ah, móvil y en tus ya. redes sociales, O sea, me quité el último peso que me faltaba quitarme, o ¿vale? sea, porque realmente el hacerlo como ya oficial, de decir, ya lo he dicho, a partir de aquí ya no hay tapujos, porque claro, Proveedores, no me escribáis. la Claro, gente me claro. preguntaba, o yo recuerdo esto en diciembre o así, que incluso conocidos es que lo había dicho en un círculo súper cerrado, o sea, Claro. incluso había parte de mi familia que lo conté en Navidad, o sea, quería como mantenerlo bastante como blindado, no sé cómo decirlo, para protegerme a mí misma y que no se filtrase o Claro. que no se malinterpretase, ¿no? Y también de cara pues, a la empresa, a Miquel y a proteger a Freshly y tal. Y en ese momento dijimos, sí, o sea, Miquel me dijo, a partir del 1, cuando tú te sientas lista. Y digo, pues el 2. O sea, el 1 no, porque es el primer día y nadie lo va a ver, pero el 2 sí. Y el 2 lo lancé. Se hizo viral ese post. Y sí. Ya lo hice así como en plan, lo cuento. Habrá gente que pensará en plan, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Todavía lo siguen pensando y, bueno, totalmente lícito. Quien quiera que me pregunte, que le Bueno, cuento yo creo que todo. con Con el de lo que he hoy ya contado, sabemos, ¿no? se Sí. sabe mucho. Sí. Em, pero sí, o sea, fue el peso que me quité, que me faltaba quitar y súper bien, súper feliz. Desde entonces, claro, mucha gente me escribió, muchos proyectos también salieron de la nada, esto también. Pero bueno, sí que es verdad que tenía claro que no quería meterme en otro, o sea, que salía de mi propia empresa, lo que, vamos, yo quiero más en el mundo entero, que es Freshly, es como, tengo la parte de desapego, pero no sigue siendo como una Estás parte como un muy hijo, sí. importante de mi vida, jolín. Claro. Y no me metería en otro proyecto si no tenía la energía. Claro. Y no descarto en un futuro, si es necesario y me siento con ganas, volver. O sea, no digo que no. Ahora estoy muy Tranquilita. puntualmente allí, voy haciendo y voy con calma. O sea, tengo la OFI igualmente a 10 minutos de casa, o sea, que nada voy allí. Pero sí, no, muy tranquila ahora mismo, sí.